Vamos a dar una cálida bienvenida a Fernando Treviño, un verdadero pionero en el cruce de caminos entre la tecnología y el marketing, ingeniero en sistemas computacionales y poseedor de un ex MBA del IPADE. Su trayectoria de 25 años en la industria del marketing digital lo ha establecido como un referente en la transformación de la comunicación entre marcas y personas. Como socio fundador y director general de Mezcalina, Fernando ha revolucionado marcas líderes como Kellogg México y Grupo Bimbo Global con su enfoque en Data-Driven Marketing. Además, es un apasionado educador que ha compartido sus conocimientos en universidades prominentes. Hoy, nos adentramos en una discusión fascinante sobre el futuro del trabajo y la tecnología con su conferencia. ¿Puede la inteligencia artificial sustituirme laboralmente? Una perspectiva ineludible sobre el impacto de la IA en el mundo laboral. Por favor, reciban a Fernando Treviño. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Vasco de Quiroga. Yo quiero hacer una presentación lo más dinámica posible, en donde haya, si quieren, preguntas en el momento. La presentación esté estructurada para que al final efectivamente tengamos preguntas, pero también quiero hacer dinámicas y quiero hacer un poco de poner ejemplos prácticos, incluso si alguien tiene, conforme vaya avanzando la presentación, se le va ocurriendo algo, pues puede levantar la mano y vamos viendo si podemos, si tenemos tiempo de hacer ejercicios prácticos, ¿no? Por eso es que puse en complicaciones al comité organizador y tener aquí mi computadora. Bueno. Entonces, creo que ya estamos con la presentación. Perfecto. Muy bien, entonces, ¿puede la inteligencia artificial sustituirme laboralmente? La verdad es que es un tema complicado. Yo no vengo bajo ninguna circunstancia a tratar de decir cómo va a pasar las cosas. Más bien son como mis conclusiones con base en lo que yo he aprendido a lo largo de mi carrera. Fueron muy benevolentes al decir que tengo 25 años en esta industria o de carrera. La realidad es que tengo 27 años. A mis 51 años, a diferencia de Isabna, que a sus casi 40 aún le preocupan cosas y todavía le agüitan, a mí a mis 51 también me pasa lo mismo, y este tema de la inteligencia artificial de repente es un tema muy apasionante y también es un tema que probablemente a ustedes, igual que a mí, nos preocupa cómo podemos afrontar, ¿no? Bueno, antes, un rápido, me gusta siempre contar no solamente la parte formal de quién es Fernando Treviño, un poco para que me conozcan más. Y bueno, Fernando primero es orgullosamente moreliano. Me gusta mucho contar una anécdota que me pasó hace, si no me recuerdo, hace 13 años, cuando estábamos a punto de fundar la empresa en la que hoy trabajo. En aquel momento Morelia, que creo que no han cambiado mucho las cosas, era un lugar, y Michoacán era un lugar muy inseguro. Y cuando estábamos por comenzar o emprender esta nueva empresa, en una plática que tuve en la Universidad Vasco de Quiroga, en la carrera de Mercadotecnia también, pero era nada más a un salón de último semestre, me preguntaron por qué yo quería, en dónde íbamos a abrir esta nueva empresa y si pensaba abrirla aquí, en la ciudad de Morelia, a diferencia de que, o dónde, ¿no? Porque las cosas estaban muy complicadas. Y en ese momento hubo un diálogo muy interesante en donde les decían, algunos de los alumnos me decían, es que los maestros y mucha gente nos dice que no hay nada ni de oportunidades aquí en Morelia, deberíamos de salir a buscar oportunidades a otros lados, etcétera, etcétera. Una de las razones por las cuales yo decidí abrir y fundar la empresa en la que hoy trabajo en Morelia fue esa plática, porque yo en realidad en el fondo, aun y cuando sé que faltan muchas oportunidades aquí y hay muchas carencias, una de las cosas que quiero es ayudar e inspirar y generar desde mi trinchera la mayor cantidad de oportunidades para los jóvenes morelianos, porque yo soy moreliano y sé que no es fácil, y bueno,
esa es una de las cosas que quería contarles. Me encanta mi ciudad, amo mi estado, amo mi país. La otra es que tengo una mezcla rara entre mi formación profesional es ingeniero en sistemas, pero toda mi carrera la he dedicado de alguna u otra forma a el área de la mercadotecnia. Entonces, soy un ingeniero en sistemas mercadólogo, que es una mezcla extraña, que se veía mucho más extraña a finales de los años 90. Hoy ya no se ve tanto y mucho más con el tema de que la tecnología es algo fundamental hoy para ejecutar campañas o estrategias de marketing exitosas. Soy emprendedor, como les he dicho, he emprendido 3 empresas. La más reciente es Mezcalina. Ahorita les voy a contar un poco más de esto. He pasado por la típica crisis de los 40, en donde todo el mundo salimos a correr maratones. Y ya cuando pasas a las crisis de los 50, entonces pasas de ser maratonista a triatleta. Y entonces soy un intento de triatleta. Soy papá, mis 2 hijas. Fer, la mayor, por ahí anda también. Es la primera vez que creo que viene a una conferencia mía. Y tengo 3 vicios. El primero es el café, me encanta el café. El segundo es que me encantan los sneakers, no sé, de repente, de un tiempo a la fecha, tengo esta compulsión de comprar y comprar y comprar sneakers, muchos de los cuales a veces ni siquiera he abierto. Creo que ya estoy exagerando en ese sentido. Y bueno, me encanta la cerveza artesanal. Y bueno, en esta foto estoy con mi mujer, que también anda por ahí, que la trato de convencer cada vez que vamos a tomar cerveza, que me ayude y me acompañe con una cerveza. Y bueno, Mezcalina. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de nosotros. Soy director general en Mezcalina y les voy a poner un breve video, espero que se escuche, de lo que es hoy Mezcalina. Les voy a explicar al final, muy breve, lo que hacemos hoy. Piensa en todas las interacciones que generas en un día. Todas ellas te dan experiencias. Sientes, piensas, actúas, aprendes y fortaleces relaciones. Eso hace tu consumidor cada vez que interactúa contigo. Le brindas experiencias en cada punto de contacto que a su vez generan información representada en datos. Así podrás conocer lo que siente, piensa y hace para fortalecer su relación con tu marca. Somos Mezcalina, una consultora de Data Driven Marketing con más de 11 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a transformar esos datos en inteligencia y crecimiento de negocio. ¿Cómo lo hacemos? A través de un modelo de Data Science integramos todo el conocimiento que tienes de tu consumidor para generar predicciones con herramientas de monitoreo y estadística. Esas predicciones las convertimos en decisiones para fortalecer tu funnel de ventas con acciones como marketing experiencial, programas de lealtad, planes de recompensas, estrategias para social media, generación de contenido, activaciones BTL y todos los medios que sumen a tu ecosistema digital. Con estas, tú decides las prioridades y nosotros eficientamos tus recursos para implementarlas y construir la omnicanalidad de tu marca. ¿Quieres Mezcalina? Y bueno, en Mezcalina empezamos hace ya hoy más de 12 años. El objetivo inicial era llevar la innovación tecnológica a la publicidad. Es una de las pocas veces que me atrevo a decir que llegamos muy temprano al mercado, porque hacíamos cosas increíbles, pero nadie las compraba. Hoy, después de 12 años, ya las cosas que proponíamos en aquel momento son cosas mucho más comunes. Hubo una segunda fase en la que comenzamos a ser más una agencia de marketing digital y un poco antes de la pandemia decidimos, y también por todo nuestro background y la esencia y este tema a lo mejor del ingeniero que llevo dentro, del ingeniero en sistemas, convertirnos en una agencia de Data Driven Marketing en lo cual está muy involucrado el tema de la tecnología y en el cual hay que estar muy al día. Y por supuesto que la inteligencia artificial es una herramienta fundamental para que podamos hacer nuestro trabajo. Por ello me apasiona y me atreví a proponer este tema. Voy a explicarles 2 cosas o 2 objetivos de qué es lo que yo estoy haciendo hoy aquí en este congreso, aparte de que me encanta compartir. Yo les diría que mi objetivo es invitarlos a la reflexión. Cuando después de que terminemos esta charla, puedan ustedes tener una reflexión y de alguna manera estén inspirados para entender
cómo es que la inteligencia artificial los va a afectar laboralmente en el presente y en el futuro cuando ya vayan a solicitar un trabajo, ¿no? Quiero pensar que todo el mundo ha usado Kahoot, entonces hice una pequeña encuesta que me gustaría compartir con ustedes y que me ayuden a responderla. Entonces, bueno, básicamente lo que les pido es que saquen su teléfono, escaneen ese código QR y me ayuden a contestar del 1 al 10. Muy bien. Dudé un poco de la tecnología y pensé que nos iba a costar más trabajo el... Tenemos un minuto para contestar. Y lo que pretendo con esta pregunta es un poco sondear cómo es que está el ánimo de la audiencia, de todos ustedes, y saber si en realidad es algo que les preocupa o no. Y con base en los resultados de la encuesta podré decidir si sigo adelante con la presentación o ya mejor no. Bueno. Bueno, veamos los resultados. Bueno, pues parece que la mayor parte de las personas está entre ligeramente preocupada a preocupada, ¿no? Me parece que es una muy buena muestra, fueron 100 y tantas respuestas. La verdad es que pensé que iba a estar más homogéneo, dividido todo que hubiera habido más respuestas en la parte de que no es nada probable. Pero bueno, entonces esto me da pie a continuar con la presentación. Probablemente por lo muy nerd y el tema técnico o tecnológico que soy o el ingeniero que soy, quiero comenzar dando un tema de antecedentes de cómo viene y qué es la inteligencia artificial. A mano alzada, ¿alguien de ustedes piensa que la inteligencia artificial es nueva, es decir, que tiene menos de 10 años? ¿Quién cree que es nueva la inteligencia artificial, que tiene menos de 10 años? ¿Quién piensa que tiene más de 20 años? Por lo que veo, entonces, la mayoría de ustedes piensa que la inteligencia artificial tiene de 20 años para acá, más o menos, ¿no? La realidad es que, comenzando por el tema de qué es la inteligencia artificial, la inteligencia artificial la podemos dividir en dos grandes bloques, ¿no? La inteligencia artificial le llaman Narrow AI, que es aquella que está programada para hacer ciertas cosas, ¿no? Yo soy una de esas personas que, aparte de lo que pretendo justificarlo aquí, es que cree que la inteligencia artificial, o sabe que la inteligencia artificial tiene muchos más de 50 años. Lo curioso es que cuando a mí me tocó estar en la carrera de ingeniería de sistemas, me tocó una materia que se llamaba inteligencia artificial y ahí hacíamos ciertos ejercicios, ¿no? Pero todos esos ejercicios estaban muy acotados, porque al final la tecnología lo que nos permitía hacer era inteligencia artificial del tipo narrow. ¿Y eso qué significa? Hoy, para términos muy prácticos, pues son todos los asistentes que tenemos en el carro, en el teléfono, Siri, Alexa y demás. Esos son inteligencia artificial de ese tipo. Ahora, la inteligencia artificial, lo que le llaman General AI, es lo que pretende emular el comportamiento humano.
¿Alguno de ustedes ha visto la película de Ex Machina? ¿Máquina? Bueno, los que no lo hayan visto se los recomiendo ampliamente. Es una película que no tiene tantos años, es una película de ciencia ficción, pero que precisamente ilustra cómo sí en ese momento, de acuerdo a los avances tecnológicos, hay ya androides que son prácticamente humanos, ¿no? Capaces incluso de replicar sentimiento, conciencia y demás. Bueno, la inteligencia artificial empezó en la primera vez que se habló de ella fue en 1950 por Alan Turing. Este es Alan Turing. Y algo que surgió gracias a Alan Turing, que empezó a hablar de ello, es hacer lo que se llama la prueba de Turing o el Turing Test, que es estar interactuando con un mecanismo de inteligencia artificial a ciegas. Es decir, imagínate tú que estás en un cuarto solo y a través de la computadora o a través de voz o a través de tu teléfono empiezas a interactuar. Y entonces en ese momento, después de haber pasado un par de minutos, 5 minutos, 10 minutos, te preguntan, ¿crees que estás interactuando con un ser humano o no estás, o es una máquina con la que estás interactuando? Esa es la prueba de Turing. Si la persona o la cantidad de personas que responden que es un ser humano, entonces la prueba ha sido pasada. Y las que no, pues entonces las pruebas se reprueba. Y eso significa que esto realmente, la prueba de Turing empezó a ser superada relativamente hace muy poco tiempo, ¿no? Que es cuando empezó el boom de la inteligencia artificial y que nos empezamos a encontrar con una infinidad de herramientas, ya sea por voz o ya sea por teclado o cualquier forma de interactuar, que nos hace pensar que hay una persona del otro lado, ¿no? ¿Alguien vio por ahí también la película de Her? Esa película ilustra lo que hoy está pasando, que acaban de lanzar ChatGPT 4o, no sé si ya lo han visto o han interactuado con él, pero es un poco eso, es un poco ya sentir que prácticamente estás interactuando con una persona, ¿no? Luego, el primer chatbot que tenía la capacidad de responder surgió en 1966, si no mal recuerdo. Computer program that anyone can converse with via the keyboard and it'll reply on the screen. We've added human speech to make the conversation more clear. Men are all alike. In what way? They're always bugging us about something or other. Can you think of a specific example? Is merely triggered by certain phrases to come out with stock responses. Nevertheless, Weizenbaum's secretary fell under the spell of the machine. Eliza didn't understand a single word that was being typed into it. Afraid of you. My father's afraid of everybody. Ahora, en aquel entonces, pues fue un avance increíble, pero este chatbot estaba programado un poco como los chatbots que empezaron a salir hace unos 6, 7 años para responder ciertas preguntas. Si tú le preguntabas algo que no estuviera en su set de preguntas, pues simplemente no lo respondía, y por otro lado no entendía y no acumulaba conocimiento. La tecnología en ese momento no permitía hacer eso. Hoy ya es diferente. Hoy la tecnología ya nos permite que diferentes modelos de programación o algoritmos permita que las computadoras o la tecnología vaya aprendiendo, ¿no? Y pueda comenzar a responder cosas que no solamente son para las cuales está programado. Después de como una tercera fase de la inteligencia artificial viene en 1997, cuando la computadora Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez en aquel momento. Tenía un intérprete que estaba moviendo las fichas contra el campeón mundial, y después de varias partidas logró ya ganarle a la persona, ¿no? Una máquina le gana a la persona. En 2008 salen los primeros autos de Tesla, que son los primeros autos que nosotros conocimos o se popularizaron como autos inteligentes que podían manejar de manera autónoma. 2011, surgieron no sé, probablemente no lo recuerden, yo la verdad es que pensé que esto era mucho más reciente hasta que hice la presentación, pero en 2011 salió el primer asistente personal, ¿no? Este tema de Siri, los asistentes de los teléfonos móviles, Alexa y los de Google. Esa es un poco la evolución de cómo fueron surgiendo y cómo fueron saliendo al mercado, ¿no? Y en el 2022 sale ChatGPT,
de la empresa OpenAI, que bueno, fue cuando explotó todo esto y entonces todos empezamos a panicarnos un poco y empezamos a pensar que esto se iba a descontrolar, ¿no? ¿Qué es lo que es importante? Y aquí no me voy a clavar mucho, solamente quiero mencionar estas tres componentes que son esenciales para que funcione la inteligencia artificial y más adelante voy a explicar por qué los traje en la charla, pero es uno, los datos. Hoy en día la inteligencia artificial para que funcione y para que vaya cada vez haciendo comportamientos más humanos, necesita grandísimas cantidades de datos y de información. Dos, los algoritmos y modelos a través de los cuales toma decisiones y va aprendiendo y va tomando, adquiriendo conocimiento, ¿no? Y por supuesto, para que esto pase, para que los datos se almacenen y sean procesados y los algoritmos sean ejecutados, necesitamos pues, computadoras y grandes centros de equipo de cómputo con una gran capacidad de procesamiento. Ahora bien, ¿cuál es el impacto que la inteligencia artificial está teniendo y va a tener en el tema de la mercadotecnia, en nuestra industria, en nuestra carrera? Primero tendremos que entender que para términos prácticos en la mercadotecnia hay dos grandes bloques de inteligencia artificial o dos tipos de inteligencia artificial. Un poco como la inteligencia artificial creativa, que es la inteligencia artificial generativa, que es aquella inteligencia o herramientas que nos ayuda a crear contenido básicamente con base en una descripción. Nosotros solicitamos algo y eso puede ser textos, nos regresa imágenes, nos regresa videos, nos regresa canciones, nos regresa una gran cantidad de información. Y la otra es la predictiva, que es la que analiza grandes cantidades de información para que podamos de alguna manera predecir el comportamiento a un nivel muy individual de cada uno de los consumidores y con base en ello hacer ajustes a nuestra estrategia de marketing y ser mucho más eficientes, ¿no? Entonces, dicho esto, parece que tenemos un problema los mercadólogos porque pues prácticamente esas son las dos grandes áreas en las que estamos, ¿no? Tema de estudios de mercado, análisis del consumidor, y si nos vamos más para la parte creativa y publicitaria, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahora si ya todo lo va a hacer la inteligencia artificial? Y con esto es hacia dónde va, o sea, ¿cuál va a ser la evolución de la inteligencia artificial? Yo diría que después de varios años, y bueno, esto también lo pueden buscar y encontrar en Internet, hay dos grandes áreas en las cuales la inteligencia artificial va a evolucionar. Uno es en la automatización de ideas, ¿no? de tareas, pero estas herramientas lo que van a hacer en realidad nos van a ayudar a ser más eficientes nosotros como profesionales, ¿no? Hace muchos años, ninguno de nosotros creo había nacido, sucedió la revolución industrial cuando empezaron a meter las máquinas y las líneas de producción para la construcción de autos. Entonces en aquel momento había un pánico terrible porque sí, efectivamente hubo una serie de despidos porque era mucho más fácil hacer y construir los autos. Al final del día, esa misma industria generó otro tipo de empleos. Entonces eso es lo que creo que va a pasar en algún momento, porque sí, las herramientas que vienen de inteligencia artificial va a ser mucho más autónomas, nos va a ayudar a ahorrar tiempo en la ejecución de tareas. Y también la otra realidad es que vamos a tener una parte que nos va a ayudar a entender mejor desde el punto de vista del mercadólogo al consumidor. Entonces vamos a tener una información muy grande, muy amplia, incluso de manera individual de cada uno de nosotros para poder entregar experiencias mucho más personalizadas y por lo tanto ser más eficientes también en esa área de entregar algo que los clientes realmente queremos de manera individual, ¿no? Ya lo mencionaba hace rato Isa de cómo lo hacen hoy, pero
estas herramientas de inteligencia artificial nos tienen que ayudar a que eso suceda en tiempo real prácticamente y con mensajes ultra personalizados para cada uno de nosotros. ¿Cómo es que esto va a impactar en los roles que hoy existen a nivel general? Y esto es muy general en la industria de la mercadotecnia. Ahí obviamente va a haber roles que van a desaparecer. Esos roles que van a desaparecer pues son los roles de la talacha, ¿no? Yo recuerdo cuando empezamos en el tema de marketing digital, a lo mejor si se los enseñara no lo podrían creer, pero cuando lanzábamos una campaña y teníamos que hacer banners para esa campaña, no sé si sepan, incluso a lo mejor ustedes ya ni siquiera saben lo que es un banner digital, pero bueno, había muchísimos formatos de banners. Entonces, una campaña que fuera a durar 3 meses y que fuera a estar pautada en diferentes portales, en periódicos, en YouTube, en Facebook, en todos los canales digitales, tenía una grandísima cantidad de formatos y entonces lo que eso requería era que tuviéramos una gran cantidad de personas diseñando banners, diseñando copies que cupieran en el tamaño para el banner tipo A, B, C, D, F, G, diseños y todo eso que tuviera una eficiencia. Entonces requeríamos una gran cantidad de personas. Hoy eso ya no sucede. Eso ya es totalmente automatizado y lo único que se requiere es una persona probablemente que programe la pauta, le capture los copies, capture un par de assets gráficos y automáticamente se dispersa los assets digitales a los banners en donde tienen que quedar, ¿no? Entonces, esos roles de talacha son los que van a desaparecer o ya han estado comenzando a desaparecer en los últimos años. Va a haber transformar los roles actuales, ¿no? Y va a haber, por supuesto, que otros nuevos roles. Yo les diría, para no entretenernos tanto ahí también, es que los roles que hoy van a empezar, que se van a requerir en la industria, son roles mucho más estratégicos. Son roles que tienen que ver más con un perfil tecnológico, con un perfil de dominio de herramientas, pero sobre todo, yo diría, con una mentalidad muy estratégica. Porque como les decía, la talacha se va a ir quedando en manos de las máquinas y de las herramientas que lo van a hacer todo de manera automática, pero esas máquinas hoy, y yo creo que durante muchos años más todavía, van a necesitar de mentes estratégicas que les alimenten y les provean información para que cada vez sean más automáticas y nosotros nos dediquemos más a la parte de entender y crear estrategias de negocio, de marketing, de marca, de lo que ustedes quieran. Esto es un poco lo que debería de estar pasando para que ustedes vayan, y es lo que les decía hace un instante, de hacia dónde tienen que ir ustedes preparándose, ¿no? Porque este es hacia donde se van a ir se va a mover más. Las tendencias que hoy están surgiendo en el tema de inteligencia artificial en el marketing es marketing predictivo, realidad aumentada y virtual e inteligencia artificial emocional. Ojo aquí, en el tema de la inteligencia artificial emocional no significa que las máquinas tengan emociones, sino que comienzan a simular que tienen emociones. Y por supuesto que es súper importante que hoy más que nunca, y probablemente es una frase muy trillada, una vez que salgan de la universidad, no van a dejar, mi sugerencia es que no dejen de prepararse y estar estudiando y actualizándose constantemente. En el momento que ustedes decidan quedarse y dejar de estar actualizados, les va a costar mucho trabajo encontrar nuevamente un trabajo si así lo requirieran o alcanzar el ritmo al que va avanzando todas las cosas. Es mejor que tengan ya una rutina de estar constantemente preparándose y aprendiendo, ¿no? Bueno, yo soy una de esas personas que piensa, y ahí vamos cerrando un poco hacia donde va a llegar mi conclusión, que es que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Porque al final,
cuando uno reduce y empieza a hacer un análisis completo, falta mucho para que logremos superar esto que está aquí. Ahorita lo repasamos uno a uno, pero si nosotros hacemos las matemáticas y entendemos en dónde estamos parados hoy, la gran cantidad de recursos que consume y que se requieren para tener las herramientas que hoy tenemos, un ChatGPT, un DALL-E, todos los de OpenAI y todas las otras herramientas de inteligencia artificial, es una gran cantidad de recursos, de dinero, de computadoras, de data centers. Es demasiada tecnología la que se requiere para estar donde estamos hoy. Y aun y cuando la tecnología y las velocidades de procesamiento crecen y avanzan rápidamente y de una manera exponencial, no va a ser pronto cuando pase que podemos darle la vuelta a todo esto, ¿no? Porque también sucede que conforme va avanzando y nos vamos acercando cada vez más al precipicio de que probablemente nos vaya a dominar el mundo una inteligencia artificial, pues nos vamos dando cuenta de cosas que no teníamos pensadas, cosas que van surgiendo. Entonces, en el sesgo algorítmico, les voy a contar una anécdota. En 2018, Amazon suspendió un programa que tenía para la selección de currículums que le llegaban solicitando trabajo. Entonces, todos los currículums los metía a una herramienta de inteligencia artificial y la herramienta, cuando tú le decías necesito un perfil o 3 perfiles para determinado puesto, lo que nos regresaba, pues sucedió que después de darse cuenta, eliminaba de manera automática a todas las mujeres. Entonces, ese sesgo machista que existe aún en todas las culturas, pues eso no lo vamos a poder quitar tan fácil. Porque si ustedes piensan cómo funciona la inteligencia artificial, se provee de datos que nosotros le metemos, personas somos los que metemos y alimentamos todos estos algoritmos, pues entonces la inteligencia artificial va a crecer con estos sesgos, ¿no? Otro es también creo que fue en Nueva York, en donde empezaron a hacer un estudio en el cual, con base en cierta información que se alimentaba, detectaba cuáles eran las colonias y quiénes eran las personas con mayor propenso a ser criminales o recaer en la criminalidad. Y resulta que de manera automática quitó a todos los blancos. Entonces, pues eso es algo que me parece que no va a ser tan simple que quitemos, ¿no? Tendremos que cambiar nosotros mismos, cosa que nos está costando trabajo, como muchos de ustedes se darán cuenta, ¿no? El tema de la privacidad y la seguridad de los datos. No sé si ustedes conocen cómo funciona, y más allá de decir si está bien o está mal, el gobierno chino, pero el gobierno chino ya vive una realidad muy similar a lo que en algún momento dijo que iba a pasar Black Mirror, creo que se llama la serie, en donde tuvieras puntos sociales, ¿no? Entonces, el modelo chino tiene una infraestructura muy grande, no es una infraestructura, sí es una infraestructura gigante que tiene vigilados a todos y cada una de las personas de los habitantes de China, a miles, no sé si son 1,000 o cuántos miles de millones de habitantes en China, pero a todos los tienen monitoreados y más a los que están en zonas urbanas. De tal manera que cualquier persona que ponga en sus redes sociales que no está de acuerdo con el gobierno chino, inmediatamente lo monitorean y a través de todas las calles saben dónde estás y te van quitando puntos sociales, y con esos puntos sociales no puedes tener acceso a ciertos trabajos, te van degradando tu grado de calificación o te quitan puntos para tu crédito hipotecario, automotriz y demás, ¿no? Entonces, eso me parece que es un uso, desde mi punto de vista, que no es correcto, el uso de la información privada de cada uno de nosotros. Eso generalmente no sucede en culturas como la nuestra, en donde todo es mucho más abierto. La transparencia de cómo usamos esa información. Creo que hoy todavía no estamos tan conscientes de cómo vamos dejando información conforme vamos usando nuestra computadora, nuestro teléfono y demás. Pero esa información
debería de ser transparente para nosotros cómo se usa. Y en teoría lo es. Cada vez que ustedes le dan a aceptar a las cookies sin ver para qué lo van a hacer, la mayoría de nosotros lo hacemos, pues estamos dando ya nuestro permiso para que esa información se use. Ahora bien, es complicado y es un poco engañoso hoy cómo se usa esa autorización del uso de la información y por lo tanto, pues me parece que eso tiene que cambiar y tiene que ser mucho más transparente y mucho más simple para que las empresas y las organizaciones y los gobiernos usen nuestra información. Y el tema de la responsabilidad. ¿Qué va a pasar, como ya ha pasado, si un coche autónomo choca y hiere o mata a una persona? ¿De quién sería la responsabilidad ahí? Hoy por hoy, si uno de nosotros va manejando y tiene un accidente y pasa eso y tiene esos resultados caóticos, pues el responsable de ese accidente es el que va manejando o uno de los que van manejando. Me refiero a que si yo atropellara a unas personas, yo soy responsable. Pero si un auto autónomo lo hace y no hay un chofer y es una computadora quien va manejando, ¿quién sería el responsable ante ese accidente, ¿no? Otro tema también de responsabilidad, me imagino que algunos de ustedes conocen estas herramientas de deepfake, creo que se llaman, en el uso de nuestra imagen, sin nuestra autorización, o el uso de la imagen de cualquier personalidad, políticos, artistas y demás, para hacer cosas de las cuales no se le pidió permiso ni se autorizó, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana que venía para acá, a mí me gusta mucho la Fórmula 1, vi una noticia que decía que la familia de Michael Schumacher, un piloto que tuvo un accidente esquiando en la nieve hace muchos años y que está en un estado vegetal desde entonces, ya tiene más de 10 años en ese estado, ganó la familia de Michael Schumacher una demanda contra un periodista holandés que a finales del año pasado publicó una entrevista con Michael Schumacher como la primer entrevista de vuelta de Michael Schumacher. Entonces, ese es también un tema de responsabilidades, ¿no? De cómo vamos a hacer uso de estas herramientas, cuál es el uso correcto de estas herramientas. Entonces, creo yo que si sumamos esto, todavía estamos en una fase muy temprana como para pensar que la inteligencia artificial nos pueda sustituir en el ámbito laboral. Ya dijimos que algunos roles probablemente sí lo va a hacer, pero definitivamente creo que no va a pasar en el ámbito como personas. Ahora, traje algunos ejemplos prácticos. Bueno, no sé, me gustaría, creo que no sé cuánto tiempo tenemos todavía. Bueno, entonces le voy a apurar. También viniendo hacia acá, hablando de los sesgos, le pregunté a ChatGPT, le pedí si podría por favor crearme una imagen en el cual pusiera a una persona mexicana en su ambiente de origen. No sé a qué cámara puedo y si pueda enfocar la cámara. A ver si. Ojalá que se vea. Y si no, trato de proyectarla acá. Esa es la imagen. Entonces le puse, crea una imagen de un mexicano. Ay, perdón, se apagó. En su entorno. Entonces díganme si hoy estamos listos para una herramienta sin uso de sesgos, ¿no? También le puse que me creara una imagen de un hombre exitoso. Este es un ejemplo más clásico, pero pues guapo, blanco, vestido chingón. O sea, pues me parece que también podría haber sido un hombre negro en un entorno diferente, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha interactuado, o más bien al revés, quién no ha interactuado con ChatGPT 4o? Órale, bueno, voy a hacer un pequeño ejemplo. Espero que todo salga bien.
Hola, estoy en una conferencia de estudiantes de mercadotecnia y estoy muy emocionado. Estamos hablando del uso de la inteligencia artificial para la mercadotecnia. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros? ¡Qué emocionante! La inteligencia artificial tiene un gran impacto en el campo de la mercadotecnia. Aquí te cuento algunas formas en que puede ser útil. Primero, la IA puede analizar grandes cantidades de datos para identificar patrones y tendencias que no son fácilmente visibles para los humanos. Esto permite una segmentación de mercado más precisa y la creación de campañas personalizadas que se ajusten mejor a las necesidades y preferencias de los consumidores. Segundo, la IA se usa en la automatización del marketing. Bueno, ¿quieren que haga alguna pregunta? ¿Todo bien? Voy a terminar. Bueno, estos son ejemplos que traía para el tema de cómo podemos usar hoy Dalí en la creación de contenidos, por ejemplo, para nuestras redes sociales. Otra que me hubiera encantado detallar más es que ayer en la noche, justo cuando estaba preparando la presentación, le pregunté a ChatGPT que me creáramos una marca para unos jabones, ¿no? Crear la esencia de una marca de jabones con extracto de hojas de eucalipto australiano, cuyo atributo principal es la duración del jabón y su empatía con el medio ambiente. Y entonces aquí ya él o ella, ChatGPT, me dio una serie de sugerencias, ¿no? Del eslogan, los valores, atributos de la marca que sugiere, comunicación de marketing, producto complementario, estrategias de lanzamiento de nuevo producto, ¿no? Y por otro lado, con esta información que me generó, a su vez, le pedí que me diera un par de ideas para el logotipo de la marca, ¿no? Entonces con Dalí me creó esto como parte de la imagen, ¿no? Esto, si lo analizamos, sucedió en menos de 10 minutos, probablemente en menos de 15 minutos. Y entonces probablemente ustedes dirán, bueno, entonces cabrón sí nos va a sustituir, ¿no? Si esto lo lograste hacer en 5 o 10 minutos, pues significa que estamos fritos. Creo yo que los invito a que hagan el experimento de esto y evalúen el resultado. Y aun y cuando es muy bueno, pues carece mucho de muchísima información que nosotros tenemos. Y entonces ahí es donde digo, sí nos va a sustituir en una parte de hacer la talacha, probablemente investigaciones de mercado, probablemente ciertas cosas, pero la estrategia y de cómo vamos a lanzarlo y cómo va a funcionar y saber, por ejemplo, si esa imagen la puedo usar en México o no, porque ya está registrada o se parece a algo, el nombre, etcétera, etcétera, eso va a ser más complejo, al menos en este momento. Y bueno, ya hicimos este test de ChatGPT 4, quiero terminar con esto, que también me imagino que muchos de ustedes ya conocen, Sora, que está por lanzarse, que es una herramienta de creación de videos, y bueno, es también de OpenAI. Y estos son algunos ejemplos de videos que no son reales, no fueron filmados, no fueron grabados por nadie, todo lo generó la herramienta de Sora con estos prompts que están aquí abajo.
Bueno, tengo un par de recomendaciones que hacerles de libros que me gustaría invitarlos a que leyeran. Uno, curiosamente, ya tiene varios años, pero que habla mucho del futuro, del futuro en ese momento. Hoy por hoy creo que muchas de las cosas que dijo este libro, si no mal recuerdo, ha de tener, no sé, 5 o 6 años probablemente, ya comenzaron a pasar, ¿no? De Andrés Oppenheimer, sálvese quien pueda, el futuro del trabajo con la automatización. Y es un poco como para darnos idea de dónde sí la tecnología, la automatización de inteligencia artificial sí nos va a sustituir y en dónde no. Al final, una de las conclusiones es la parte humana del ser humano, eso es irreemplazable, ¿no? Y aquí también otro libro de mi buen amigo Sebastián Tonda, que precisamente se llama Irreemplazables, ¿no? Cómo sobrevivir a la inteligencia artificial. Este es un libro que acaba de lanzar Sebastián, creo que este año, o finales del año pasado, hace muy poco, pero habla de esto. Él habla de cómo él piensa que efectivamente, y yo coincido con él, la conciencia humana, eso no lo va a poder reemplazar nadie, ¿no? El saber que las cosas están bien o mal, la conciencia humana para actuar éticamente de manera correcta, pues eso no lo va a hacer, desde mi punto de vista, y él también lo menciona, una máquina, nunca. Entonces la IA no nos va a reemplazar. Yo les pongo aquí un par de algunas reflexiones del por qué no nos va a reemplazar, ¿no? La IA solamente será una herramienta más. Así como ha sido en su momento la calculadora, la calculadora científica, la computadora y eventualmente pues todas las herramientas que hoy son tecnológicas y complicadas tecnológicamente para ayudarnos a resolver muchas tareas, sí, eso va a pasar, pero no es solamente eso, va a ser una herramienta más, ¿no? Nos va a potencializar porque tiene que sacar y va a sacar el área, la parte más estratégica de nosotros y la parte más creativa en nosotros para poder usar estas herramientas a nuestro favor y a favor de nuestros trabajos. Creo yo que aún no hay infraestructura suficiente y no veo que vaya a poder pasar en los próximos años, y más con el tema también del cambio climático, el calentamiento global, parece que no, pero estos data centers gigantes que son hectáreas de computadoras, pues generan una gran cantidad de calor impresionante, consumen una gran cantidad de energía, etcétera. El criterio contextual no se ha podido emular, ¿no? Y la conciencia es irreemplazable, que es lo que yo les decía. Ahora, ¿cómo creo que debemos de hacer o qué cosas creo que deberíamos de estar poniendo atención nosotros como personas, ustedes como estudiantes, yo como profesional? Es, número uno, capacitarnos y actualizarnos constantemente. Eso es algo que deberían de tener hambre todo el tiempo. No piensen que van a salir de la universidad, se van a titular y ya no van a volver a estudiar. Por el contrario, hoy más que nunca creo que hay que estar actualizándose constantemente para que de esta carrera no nos vaya a ganar y al rato no sepamos usar herramientas y no sepamos cómo hacer óptimo nuestro trabajo, ¿no? Desarrollar nuestro pensamiento estratégico es fundamental, que es parte de lo que les decía. No nos quedemos en solamente pensar de una manera táctica y operativa en cómo mover un ratón de un lado a otro, un píxel, pintarlo, etcétera. Tenemos que entender siempre, en todo momento, para qué hacemos las cosas y cómo el resultado de la información o tareas que le asignamos a la tecnología lo podemos potencializar gracias a nuestro pensamiento crítico, a nuestro pensamiento estratégico. Será una fuente de inspiración creativa, como les decía hace rato, el uso de estas herramientas. Debemos de tener responsabilidad social siempre que las usemos. Tengamos esta conciencia ética de qué es lo que está bien, correcto y qué es lo que no, para que no vayamos a hacer un mal uso de esta tecnología, y ser resilientes y reinventarnos constantemente. Pues esas son mis conclusiones. Espero que les haya gustado, espero que les sea de utilidad, y tengo ahí una sección de preguntas y respuestas si quieren. Listo, jóvenes, se abre el micrófono a 2 preguntas rápidamente. ¿Quién dijo yo? Levantemos la mano, sin miedo al éxito. De aquel lado, Mitch, hasta el otro lado del teatro, por favor.
Hola, soy Alondra, soy de Merca. Bueno, la verdad es que yo como estudiante a veces tengo que recurrir a la herramienta de decirle a ChatGPT que me dé una conclusión para un ensayo. Entonces, mi pregunta es, ¿el uso de la IA como herramienta puede llegar a afectarnos a largo plazo en nuestra creatividad, a mí como mercadóloga? ¿Y qué podría hacer para para evitar que eso pase? Pues mira, va un poco en dirección a lo que les comentaba. Yo pienso que es muy válido el usarlas, debemos de usarlas. Lo que yo les estoy diciendo es, no tengamos miedo a usarlos. No es que esté mal usarlas, por el contrario, es un deber de nosotros, y más en la industria, en la carrera en la que estamos, usarlas, conocerlas, entenderlas. Esa pregunta que me haces tiene muchas aristas de respuesta, pero yo te diría que a mí se me hace que es correcto, pero tú al hacer eso llevas o adquieres una responsabilidad, ¿no? De que tu conclusión realmente es una conclusión que coincida contigo, con tus valores, con tus principios, ¿no? Te voy a contar algo que acaba de pasar. Nosotros estamos por cambiar nuestras oficinas a la Ciudad de México y hemos lanzado un comunicado de prensa. Me pasaron el comunicado de prensa para que lo autorizara y la redacción estaba de la chingada, ¿no? Y creo que no se podía ni siquiera, no comunicaba lo que yo quería que se comunicara. Lo puse en ChatGPT, le dije, arréglame esto con estos objetivos, y por supuesto que me lo entregó muy bonito y todo, lo leí y no comunicaba lo que yo quería. Entonces lo que hice al final del día es, pues sí, me optimizó mucho tiempo en la revisión, lo redactó mejor, pero pues tuve que al final del día, de manera estratégica, que es lo que les digo, nuestra mentalidad estratégica tiene que entender cómo hacerlo. Entonces, 1, entrémosle; 2, asumamos la responsabilidad en el uso de la herramienta; 3, verifiquemos realmente que el output que está sacando sea realmente lo que queremos, ¿no? Y pongo el ejemplo de lo de la figura del mexicano en su entorno, ¿no? O sea, ¿será eso lo que queremos? No. Entonces, mi responsabilidad es crear un mejor prompt, y hasta que le demos, y al final vamos a crear una imagen que probablemente no está al 100%, pero ya la puedo editar en mucho menos tiempo. Espero haber respondido tu pregunta. ¿Alguien más? Nadie más. Aquí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edgar. Estudio Mercadotecnia y vengo representando hoy a Mega. Mi pregunta es, muchas veces yo utilizo herramientas de inteligencia artificial para segmentar, para estudiar análisis, para ver cómo llegar a un público en masa. Mi pregunta es, ¿nos podrías dar 3 puntos para qué información y qué cosas utilizas tú dándole a la inteligencia artificial para llegar a masas más extensas? Porque yo utilizo estas herramientas como Google IDS o de promoción, pero me llega a costar trabajo llegar a las masas. O sea, ¿tú qué le das a la inteligencia artificial para que te dé la información suficiente para llegar a masas, vaya? A ver, la pregunta es, ¿quiero yo la información o quiero llegar a las masas? Ajá, o sea, ¿tú qué le das a la inteligencia artificial o qué utilizas tú para que ella te dé la respuesta a masas, o sea, para llegar a masas? Qué buena pregunta, me encanta. Y me gusta porque en el fondo, si entiendo bien, lo que estás queriendo preguntar o pretendes preguntarme es cuál es la pregunta que le tengo que hacer o qué información le proveo yo a la herramienta, ¿no? Y eso es algo que, independientemente de si es de inteligencia artificial o es un modelo de trabajo o algo, tienes que tener claro cuál es tu objetivo, ¿no? En metodologías de innovación, casi en todas las que yo conozco, si mal no recuerdo, es más, corrijo, todas las que yo conozco comienzan diciendo el principal reto, y el primer reto es describir y definir el problema que tienes
para con base en ello obtener una solución o algunas soluciones que estás esperando. Entonces, yo te diría que en la medida en la que mejor describas a la audiencia a la cual pretendes alcanzar y llegar, ya sea masa de 10,000 millones de personas o de 10 personas, porque eso quieres que te lo arregle la herramienta, pues entonces describe al máximo la audiencia a la que quieres llegar. Y el ejemplo, otra vez pongo el del prompt con Dalí de hazme una imagen con un mexicano en su entorno. Eso fue el prompt, ¿no? Pues me puso eso y eso trae su sesgo y eso es un tema visual. Pero si yo le pongo un prompt mucho más descrito, un mexicano en su entorno, que le gusta estudiar yoga, esto, lo otro, le pongo ya un entorno más cerrado, pues me va a crear una imagen muy, muy correcta. Entonces, te diría, define, describe lo más que tú puedas la masa de personas a las cuales quieres llegar y seguro el resultado va a ser mucho más óptimo. Muchísimas gracias. Sí.